Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Out of the Office, un espacio donde jóvenes como tú y yo conversamos sobre distintos temas cotidianos. Hoy hablaremos sobre la psicología de los equipos. Queremos entender por qué es importante hablar de las emociones en los equipos de trabajo. ¿Te ha pasado que alguien con quien trabajas te responde mal y te lo tomas personal? ¿O no sabes cómo acercarte a alguien para proponerle una idea porque tiene una forma de pensar distinta, una personalidad distinta a la tuya? Hoy estaremos conversando en este episodio sobre conectar sin conflicto. Para eso nos acompaña como siempre Walter y una invitada muy Hola, especial que ya se las vamos a presentar. vale, muchas gracias Natalie. Como siempre, un placer estar aquí en este espacio contigo, buscando siempre la manera de conversar y hablar un poco sobre esas situaciones del día a día que pues a algunos quizá les es complicado sobrellevarlas, a otros digamos buscando la manera o descubriendo cómo autogestionarse. De cierta forma es la oportunidad el día de hoy para, en conjunto y con nuestra invitada especial, poder conversar un poco sobre estas situaciones que mencionaba, ¿sí? Cómo la dinámica de equipo se ve fuertemente influenciada por la diversidad o distintas personalidades que, digamos, envuelve este equipo. Entonces, nada, un placer estar aquí nuevamente contigo. Bueno, y como les contábamos, para este episodio nos acompaña la psicóloga Mercedes López, quien ya tiene un amplio recorrido en esta maravillosa carrera, y no lo digo porque sea psicóloga, lo digo porque es una carrera maravillosa. Entonces, Mercedes, bienvenida, gracias por estar aquí, por favor, preséntate para que las personas te puedan conocer. Gracias Nati, gracias Walter por esta invitación. Pues muy contenta de poder compartir con ustedes algo en común y es poder ayudar a estas empresas, a estos trabajadores a que logren una buena gestión emocional para poder hacer una mejor productividad en ese campo laboral. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria laboral, a qué te dedicas actualmente. Bueno, Nati, Walter, les comento que hace más de 10 años inicié con un propósito que ha tenido grande repercusión a nivel social y es la Fundación Yo Me Amo, en la cual se crearon unos programas para poder hacer un gran beneficio a los temas organizacionales, a escuelas, instituciones, y es enseñar mediante programas psicosociales lo que es la gestión emocional, prioritaria en cualquier campo del autoconocimiento. Listo, Mercedes, entonces, teniendo en cuenta toda esta trayectoria y cómo ha ido evolucionando tu trabajo con comunidades, con grupos, organizaciones, escuelas que también he escuchado, trabajando desde los niños, adultos, parejas en general. Eh, el día de hoy, pues, nosotros que también pues, somos jóvenes, Natalia y yo, y todos los que están escuchando ese podcast, que de pronto trabajamos con equipos, trabajamos en una organización, hacemos parte de la misma, para entender cómo de pronto la gestión de las emociones puede ser una herramienta o un medio práctico o digamos efectivo para buscar esa mejor cohesión de equipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, hablando de distintas formas de ver el mundo, distintas formas de pensar, tenemos distintas personas. Eh, y me gustaría preguntarte, Mercedes, cómo o iniciar más o menos abriendo el tema, sabiendo cómo influye de pronto la gestión emocional en la productividad y su impacto, cómo podría impactar en el bienestar de los equipos en una organización. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Primordial irnos conociendo desde un procesamiento emocional, una regulación emocional, el cual nos llevaría a tener como grupo de trabajo personas empáticas, porque sería un poquito frustrante llegar a una empresa donde nosotros llegamos con muchas situaciones que se nos puede presentar al día a día, de mal genio, un poco de empatía, sin saber cómo regularnos.
y vamos a hacer un desplazamiento de eso que estamos sintiendo en ese entorno laboral, el cual va a evitar que se logre las metas, las autodeterminaciones a nivel empresarial. Súper. Bueno, en ese orden de ideas, podríamos decir que en cuanto a esas metas conjuntas, puede ser influyente en la dinámica de equipos, un líder que de pronto cohesione esas metas de acuerdo a las capacidades, actitudes y aptitudes de cada uno. Creería yo que, no sé, y creo que Natalie me respalda en eso, es muy importante que en la gestión de equipos tengamos metas en común, ideas en común, de manera que si cada uno, digamos, eh, provisionalmente, o sea, cada uno ofrece una parte y se dedica a esa parte, puede influir y que se vea el crecimiento a nivel colectivo, es decir, en lo que esperamos lograr como corporación, como equipo de fútbol, como empresa en general, como negocio, eh, y buscar ese impacto conjunto. Cada uno puede ver cómo el otro me ofrece a mí un plus. Sin embargo, el tema de que haya esa diversidad mental, y no sé si de pronto Mercedes creas que es la manera correcta de llamarlo diversidad mental, me permita ver, eh, entendiendo esa diversidad, primero saber qué significa o si es la manera idónea de llamarlo, ¿sí? Y entendiendo el concepto, cómo comprender esta diversidad puede enriquecer o dificultar la dinámica de un equipo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Si hablamos de diversidad y las diferentes formas de pensar, podríamos estar en una sola línea. Tenemos que ahí hacer un discernimiento de la neurodiversidad. La neurodiversidad, ya estaríamos hablando de temas de inclusión, como sería un TDAH, un trastorno por deficiencia de atención, que es neurodiversidad. Podríamos estar hablando de una discapacidad intelectual, que es neurodiversidad, o de un trastorno autista o un TEA, trastorno espectro autista. Ahí podemos discernir que eso sí sería una neurodiversidad. Pero ya tratamos la diversidad de pensamientos, podemos hablarlo es de los que somos los atípicos, y los atípicos vendría entonces llevándolo a un contexto de 3 pilares, y es pensar diferente, tener diferentes formas de manejar emociones y una única forma de reaccionar ante las situaciones en nuestros contextos. Ok, y en ese caso, ¿cómo influye esa diversidad de la que hablábamos a la hora de gestionar nuestras emociones e incluso de unirnos o trabajar en equipo, que es, digamos, como un poco el foco y lo que queremos entender a la hora de poder tener una comunicación efectiva y asertiva con equipos de trabajo donde hay esa diversidad? Nati, Walter, pasamos a entender que en cualquier empresa que se trabaje, siempre vamos a lo que dijimos ahorita, a tener una diversidad de personalidades. Recuerden algo, explicando en el campo de la psicología, podemos tener una personalidad histórica, podemos tener una personalidad narcisista, podemos tener una personalidad evitativa, podemos tener una personalidad dependiente. Y todos esos tipos de personalidades pueden constituirse en cualquier ser humano que sea un compañero. ¿Qué puede pasar allí? La forma como tú le digas a un compañero te quieras comunicar y que no lo sepas hacer de una manera idónea, va a crear entonces ya conflictos a nivel de cooperatividad y de logros de meta en una empresa. Y allí entonces, más adelante creo que le podemos dar unos tips para estos manejos de estas situaciones. Súper. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos reconocer cuando una reacción emocional de un compañero es algo más relacionado a su personalidad, a su forma de ser, y no debemos tomarlo de forma personal? Excelente pregunta, sí. Yo pienso igual. Vamos a explicar lo que te diga un compañero a ti, Nati, un ejemplo. Ese compañero viene y de una manera no agradable quiere definirte.
Y tú pues, a veces somos personas también altamente sensibles muchas veces y nos tomamos todo personal. Allí yo siempre explico que hay algo que nos ayudaría muchísimo y es discernir entre la opinión y el hecho. Si yo digo que esta blusa es roja, es un hecho. Si bien otra persona dice no es roja, es blanca, es su opinión. De ahí podemos tener claro entonces que si tú tienes claro quién eres, ¿sí? Y que realmente la otra persona es la que está siendo grosera, que no tiene una comunicación asertiva, ya la situación no la debes tomar para ti, no es personal, ya es situación que la otra persona le falta autoconocimiento, como mucho que nos falta, que tenemos que mejorar en el día a día y que muchos también tenemos problemas para hacer una introspección. Entonces ya tenemos al frente tuyo una persona que no te está definiendo, que está dando solamente una opinión, ¿sí? Y que es la que debe trabajar en ella. Ya no nos concierne a nosotros. Y nosotros nos quedamos con el hecho que la blusa es roja. Listo, entendiendo eso, de igual manera a mí me gustaría, Mercedes, hacer un planteamiento, digamos, desde mi desconocimiento del tema, saber si de pronto tiene algo de influencia aquí el tema del ego y su espectro en sí. Te lo digo porque, a ver, voy a traer a colación ejemplos particulares que me han sucedido a mí o cualquier otro, no sé. Cuando alguien dice que tu perspectiva no es como la que propones, ¿sí? Por lo que tú percibes de X forma, X color, X estilo, no es así por X y Y razón, probablemente ese roce, ese conflicto genere, digamos, discusiones más por un tema de ego, y lo digo muy desde mi juicio, muy desde lo que conozco o he percibido. No sé si el ego sea un tema que entra en juego sobre, digamos, esta mala gestión de las emociones, sí, por el tema de pronto de que si él me quiere contrariar es porque me quiere llevarla, obviamente, me quiere de pronto atacar, llevar la contraria porque quiere tener la razón, de pronto la otra persona quiere demostrar que sabe más, o me quiere hacer ver menos, o simplemente me quiere molestar. Y ahí entra en conflicto el tema de, ¿tiene algo que ver el ego allí? Ya no tanto desde la perspectiva del otro por querer contrariarme, sino también por mí al querer defender tanto mi posición de cómo veo y percibo las cosas. En este caso, podemos tener claro el ego desde la inflexibilidad que tenemos los seres humanos. Ese sería un punto. Pero afectaría más si vemos el ego entendiéndolo desde la necesidad de validación del ser humano. También, o además de validación, el que nos den la razón. Allí está totalmente metido el ego. Okay. Pero me gustaría explicarlo de una perspectiva más, de un locus de control externo que tenemos los seres humanos, y muchas veces somos muchas las personas que nos ocurre una situación y estamos pendientes de justificarla desde la parte externa. Es decir, un ejemplo, si yo necesito trabajar en una empresa y metí una hoja de vida, esa empresa no me llamó, seguí con unas 5 hojas de vida más y no resultó, y yo empiezo a esperar, ¿sí? A esperar una falacia divina que me llamen. Y llega uno de ustedes y me pregunta, ¿cómo vas con la vida laboral? No, nada, no me han llamado, ¿sí? Estoy esperando que una situación externa defina mi vida laboral. Pero si yo empiezo a colocar mis habilidades en un contexto de saber que puedo crear hasta empresa, que no hay nada que me limite, ni creencias, ni pensamientos, y empiezo con una iniciativa, una autodeterminación, allí estaría yo usando mi locus de control interno y no permitiría que ni las situaciones externas ni los comentarios externos me llegasen a afectar en una manera enorme, porque es normal que sí, que una persona nos hable desagradable, sentirnos un poco incómodos, porque tenemos emociones, somos seres emocionales, eso estaría bien. Pero yo invito a que nos conozcamos desde ese locus de control interno, que estamos haciendo desde nuestra motivación intrínseca, que estamos haciendo desde nuestro autoconocimiento.
Entonces ahí podría discernir entre ese ego, ¿sí? Y ese locus de control interno que nosotros debemos tener, pero se lo estamos achacando a ese locus de control externo. Entendiendo el estrés. Yo considero que dentro de las emociones que pueden ser más difíciles de controlar en un entorno laboral, se encuentra uno de ellos, el estrés. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo la diversidad mental de la que ya hemos estado conversando puede hacer que afrontemos el estrés de forma diferente. Es decir, yo considero que una persona que tiene una personalidad, digamos que más tranquila, más introvertida, seguramente afrontará el estrés de forma diferente a una persona que pues es más extrovertida, que de pronto le gusta hacer las cosas de una forma específica y tiene de pronto una rigidez mental en la forma de hacer sus cosas. Por colocar un ejemplo. Entonces, digamos, en estos casos, ¿cómo se puede afrontar el estrés y qué tips generales podríamos tener en cuenta, independientemente de nuestra personalidad, a la hora de enfrentarlo en el entorno laboral? Buena pregunta. Primero vamos a entender lo que es el estrés, porque yo tenía un debate, ya que doy clases con mis alumnos, y les decía, ¿el estrés es bueno o es malo? Y fue un gran debate. ¿Por qué? Porque el estrés no lo podemos definir como bueno o malo, sino necesario e innato en nosotros, porque el estrés es el que nos protege, entendiéndolo desde su recorrido. Tenemos, y lo voy a explicar el recorrido, tenemos una amígdala en nuestro cerebro, además del sistema inmune de nuestras amígdalas en la garganta. Esa amígdala, cuando hay X situación al frente de nosotros, X de situación desagradable, de pronto que nos toque pegarnos con alguien que nos va a agredir, nos colocamos en defensa, porque no estamos huyendo, sino que estamos en defensa. El cuerpo inmediatamente, en fracciones de segundo, manda una orden. Se activa ese campo de la amígdala, se le envía una señal a esa parte hipofisiaria donde está la hormona, y esa hormona se libera mediante los adrenales que están arriba de los riñoncitos, y es el cortisol, esa hormona. Ese cortisol se riega por todo el sistema sanguíneo, haciendo que el cuerpo se proteja, endureciendo el cuerpo, es decir, los músculos. Allí, todo ese mecanismo es totalmente de defensa del cuerpo. No podemos decir que entonces el estrés sea malo. ¿Qué es lo que sí podemos entonces catalogar como malo? Es la acumulación del cortisol en nuestro cuerpo. Y la acumulación del cortisol en nuestro cuerpo se llama distrés, que es algo que nosotros traemos a veces desde la infancia, situaciones muy complejas, situaciones en la infancia de abuso, de carencias afectivas, de maltrato físico, que ha ido acumulándose, y eso en la adultez, ¿sí? Puede llevarnos a las psicomatizaciones del cuerpo, que son dolores de cabeza, irritación muscular, en la parte cervical especialmente, en los músculos que están junto al corazón, sensaciones físicas que se van a manifestar por esa acumulación. Entonces, ese estrés está bien cada vez que haya esas situaciones donde nos toque enfrentar esa situación desagradable, un jefe autoritario, un problema con un compañero o una compañera, eso va a estar ahí. Lo importante de eso es cómo sabemos regularlo, ¿sí? Entonces, la palabra correcta de una regulación de estrés es el euestrés. ¿Cómo manejamos las estrategias de afrontamiento? Y una de las más conocidas y más importantes es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática la podemos realizar. Hay pacientes que dicen, es que yo no sé respirar, yo no sé tomar ese aire. Yo no le dice, vamos a empezar entonces. Se puede acostar la persona por primera vez porque le puede dar un mareíto. Esa persona va a inhalar por su nariz unos 7 segundos, pero primero va a colocar su mano sobre el pecho para que el diafragma esté aquí y la otra manita arriba del ombliguito
porque esa manita arriba del ombliguito va a indicar que cuando se está inhalando, la barriguita está creciendo. Retenemos aire 3 segundos y exhalamos de la manera más suave 7 u 8 segundos y se va desinflando esa barriguita. Esta técnica es maravillosa si la realizamos y le creamos un hábito, sinceramente hasta con situaciones de insomnio nos puede ayudar, porque el elevado estrés siempre nos va a llevar también, más que el uso de pantalla, el estrés, a no poder dormir con tranquilidad. Entonces sería una ayuda porque no nos gustará tener un personal en una empresa con un estrés elevado, ¿sí? Un distrés, ¿sí? Ya no es un estrés, es un distrés, y que no esté dando la talla como decimos aquí en Colombia. Es como esa frase, de hecho, en el entorno corporativo, cuando te dicen es que no cumple porque no está dando la talla, pero hay que entender de fondo, creo yo, qué está sucediendo con el empleado, cómo está su entorno. En algún momento creo que conversamos por fuera del podcast sobre algo de la evaluación 360 grados, algo así, no recuerdo, sí. Que quizá pues eso puede dar para un podcast más, pero sí quisiera de pronto agregar, si me permite, como duda o parte de una reflexión, como percibo o he notado que de hecho el empleado promedio en el entorno corporativo, por este tema del elevado nivel de cortisol, de regulación emocional, en entornos de alta demanda de tiempo, tienden a tener ciertos efectos por ese elevado nivel de cortisol, como por ejemplo pérdida obviamente la estabilidad se va, pero se vuelve más irritable la persona, tiende a subir de peso o a descuidar su físico, su corporalidad. Por ejemplo, casos de compañeros conocidos que ves que no eran el mismo cuando entró ahora que llevan varios años en la empresa. Malos hábitos, sí, te lleva malos hábitos también de consumo, de procrastinación, por ejemplo, también. Vives queriendo cumplir expectativas de tu jefe, de un tercero, y claramente, o sea, uno como empresa tiene que cumplir o buscar cumplir expectativas de un cliente, sea interno o externo, pero muchas veces caemos en la dicotomía de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, probablemente me vea influenciado por los comentarios de mis compañeros o los comentarios de un jefe, y eso deriva en que me comience a tomar las cosas personales, absorbiendo todo eso que creo o veo como negativo de mi entorno. Y de una u otra manera, ¿qué pasa esto? Estas tendencias que les comentaba, que tenemos personas con atracones de comida, suben de peso drásticamente, otras pierden peso porque no comen bien, se les cae el cabello, especialmente a mujeres y hombres, pero muchos amigos calvos porque se les cae el cabello, y viven en ese nivel alto de estrés que los lleva a la etiqueta de ese empresario promedio que pues se ve que ha descuidado su salud por cumplir en un entorno laboral donde seguramente pues no se está sintiendo bien por una mala regulación de sus emociones y no entender bien que las personas también obviamente van a tener una perspectiva del mundo, de la vida, y van a querer de cierta forma decir, hablar, opinar. Y es ahí donde nosotros vemos que tanto absorbemos de eso o aplicamos ese filtro para saber realmente qué debería ser constructivo o no para nosotros. Como que quería agregar un poco eso. Estrategias para gestionar emociones. No sé, Natalie, de pronto si tienes algo que comentar también. Yo pienso que de pronto más que agregar alguna idea, siento que lo que tú has dicho conecta mucho con la importancia de fomentar, sobre todo temas relacionados a la salud mental y más que todo temas relacionados a la gestión de emociones. Y pues realmente a mí me surge otra pregunta, y es, ¿qué pueden hacer los líderes de los equipos de trabajo para fomentar
una correcta gestión de emociones. Mercedes, si nos puedes ayudar contándonos allí como esas estrategias que se puedan aplicar. Bueno, Nati, importante conocer las emociones primarias, que siempre recomiendo en todo niño de 2.6 años colocar en un lugar visible de la casa por parte de ese cuidador, ese padre, esa madre, las emociones primarias que las podemos conocer desde una buena película que es Intensamente Uno. Donde están las Excelente película. emociones, la rabia, la ira, el miedo, el asco, la felicidad. Cuando un niño se levanta, no hay nada más importante que ese cuidador, ese padre, esa madre, esa abuela le pregunte cómo te sientes hoy. Palabra clave para enseñar la autorregulación, para que ese niño cuando sea un adulto sea alguien que se sepa regular y pueda obtener metas laborales y personales. Vamos a discernir cuáles son esas emociones primarias y entender las emociones secundarias o sociales. Ya hablamos de las primarias. ¿A qué le llamamos emociones secundarias o sociales? Son aquellas emociones que nosotros a partir más o menos de los 7 años, que es una época de latencia según el psicoanálisis, empezamos ya a jugar con los pares. El niño juega con el amiguito a su carrito, la niña juega con su amiga a las muñequitas, como dice uno acá, los chocolitos, al platico, a cocinar. Y allí ese niño, esa niña va conociendo, interactuando con el familiar, con el vecino, con personas de la sociedad. Y allí podemos entonces identificar que un niño que desea el juguete del otro niño puede ya generar una emoción secundaria, que es la frustración. Y ahí podemos discernir entonces que la frustración es muy diferente a la rabia, que es emoción primaria. Pero también podemos combinar emociones primarias con emociones secundarias. Por ejemplo, una frustración que es secundaria unida a una rabia que es primaria puede crear una hostilidad, que es una emoción secundaria. Y se trabaja diferente una hostilidad a una frustración. La frustración es aquello que hemos acumulado de lo que deseamos, de lo que queremos y que creemos que no lo podemos hacer. Y somos adultos y todavía no superamos una frustración de niños, aquello que queríamos comprar. Entonces no nos sabemos gestionar de adultos y seguimos con una frustración. Igual sería entonces con la hostilidad. Acumulamos de niño ira y no nos permitían expresarnos, ¿sí? No había nadie que nos validara esa emoción. Que fue creando esa ira, entonces nos fuimos reprimiendo y creó una hostilidad en un adulto. Entonces es importante conocer lo que sería el primer punto, hacer apertura, que es el procesamiento de las emociones. Cuando conocemos el procesamiento de las emociones no es más fácil regularlo. Entonces primero, de los 4 puntos, hacer apertura, es decir, conocer e invitación a conocernos de las emociones secundarias. Segundo sería etiquetar, saber qué emoción nos acompaña a nosotros ya después de 7 años, saber qué es una frustración, qué es una hostilidad, qué es una incertidumbre. ¿Sí? Ese niño que va a exponer un día lunes y el viernes está con la expectativa, con la incertidumbre de qué va a pasar ese día lunes. ¿Sí? Entonces, importantísimo conocernos desde ese ámbito de las emociones secundarias. El tercer punto entonces sería después de la etiquetación, es hacer aceptación. A nosotros nos han vendido, entre comillas, desde muy pequeños, que nosotros no debemos sentirnos mal, ¿sí? Tengo pacientes que llegan y dicen que yo no me quiero sentir así, y es todo lo contrario, debemos permitir sentir la emoción, porque la emoción es innata, hace parte de nuestra vida. Cada día tenemos una emoción, nos enfrentamos a situaciones que nos van a generar esa emoción primaria o secundaria siempre. Entonces la invitación es la aceptación de esa emoción como un tercer punto. Un cuarto punto es descubrir un mensaje en una emoción desagradable. Ejemplo, si yo le digo a mi hermana, ¿sí? Yo soy desordenada, compradora compulsiva, no soy organizada económicamente hablando y dependo siempre de mi hermana como locus de control externo. Yo le digo a mi hermana, préstame un dinero y ella sabe que yo soy desordenada. Ella sí tiene dinero y me va a decir en este momento, no te voy a prestar. Eso me va a generar entonces un mensaje, una frustración y una ira o una hostilidad, ¿sí? ¿Qué voy a buscar yo en ese mensaje? En el momento, si tengo un loco de control externo, no voy a reconocer, pero sí sé reconocer, porque sí sé hacer introspección en mi vida, sí sé evaluarme o entender y quiero cambiar, entonces ya yo sé que eso no va a depender de mi hermana, sino claro, que yo necesito gestionarme con acciones para poder mejorar aquella emoción desagradable que me vive afectando y ya la estoy entendiendo. Y entonces decido regularme económicamente, haciendo actividades, manejando un mejor presupuesto, y allí entendí la acción de ese mensaje
de la emoción desagradable que estaba pensando que era culpa de una hermana, cuando no, simplemente era que yo no sabía regularme. Pasando de ese proceso de emociones, con los 4 puntos que les expliqué, podríamos aprender a autorregularlos. Y hay una técnica que es muy linda, que es la técnica del stop, ¿sí? El término en inglés, pero es parar, ¿sí? Cuando estamos con ira, detenernos, evaluar lo que estamos sintiendo y después proceder a esa acción. Eso, ponerlo en práctica, debe ser un hábito, porque es que es difícil que en un momento de ira alguien venga a traer una herramienta que se le explique en una sesión. No, eso se debe escribir, eso se debe practicar. Cuando se crea el hábito, ya es más fácil poder traer esa herramienta en una situación que nos está incomodando mucho con una emoción desagradable. Súper. Y de hecho, bueno, tengo un pequeño dilema, por ponerlo de cierta forma, y es que no sé si a Natalia o a alguien, a alguno de los que nos escucha le ha sucedido, que a veces está esa línea muy delgada al momento de tomar la decisión de debería pasar a la acción o comentarle algo a esa persona, claramente apuntando a la asertividad, que a lo mejor me está generando una herida, sea por algo consciente o inconsciente de esa persona, pero hoy debo tomármelo personal porque veo un ataque directo hacia mí por parte de un miembro del equipo o por parte de un compañero. Debo tomar ciertas medidas de pronto un poco más drásticas, no en el sentido de irnos a los golpes ni nada de eso, obviamente, pero sí como debe haber un pareo, que el stop no sea solo de mis emociones, sino el stop hacia la persona. Porque a lo mejor si hay un ataque, lo percibo como un ataque directo real y no es algo que está un constructo de mi mente, porque da lugar que, por ejemplo, la persona diga, a lo mejor ya identifiqué su emoción, y entiendo que la persona está en este modo, entiendo que la persona no me está gritando a mí, la persona grita o está gritando, pero está generándome una incomodidad a mí, de pronto indirectamente, pero si ya es directo el ataque, yo creo que hay procede a otros medios, a otros métodos que escapan un poco de nuestra autogestión emocional, y es ahí donde toca recurrir a herramientas de equipo, creo yo, como para mitigar esas situaciones. No sé si de pronto a más de uno le habrá sucedido que, pues, si se siente aludido o atacado por algo que va en contra de su integridad psicológica, debe proceder o debe tomar medidas a cabo. Para eso habrá un equipo, un comité de convivencia o algo por el estilo en la corporación, pero sí creo que llega un punto en el que puede, no sé, planteo ya acá, autogestionarse emocionalmente no ser suficiente y puede que tengamos un líder que tampoco maneje bien estas herramientas y requieran otro tipo de intervenciones. ¿Qué procede ahí organizacionalmente? Esa es mi duda, Mercedes. Bueno, ahí primero yo diría aprender a poner límites con ese jefe, ese compañero, con la persona que te está afectando. Importante la inteligencia emocional, la aplicación. Y la inteligencia emocional hay que hacerla psicodinámica y practicarla. Debemos conocer, como tú lo dijiste, que esa persona no es grosera, no me está saliendo con grosería a mí, sino que esa persona sencillamente es grosera porque no sabe regularte. Y eso es problema del loco externo de aquella persona. Okay. Entonces, inteligencia emocional, que es un reto porque no es fácil aplicarla. Y es decirle a la persona, entiendo que estás molesto o entiendo que estás molesta, pero nada más decir eso es complejo porque primero tienes que validar la emoción que tiene aquella persona. Claro. Y nosotros los seres humanos primero empezamos a validar lo que estamos sintiendo nosotros. Entonces nos quedamos ahí con lo que nos está doliendo porque lo tomamos personal y nos cuesta entonces tener una reacción o inteligencia emocional de aquel ataque. Entonces sí, practicamos esa inteligencia emocional, es decirle, jefe, espérese un momentico, no me gusta el tono de voz que está usando, creo que podemos solucionar esto con una comunicación asertiva, no con una comunicación pasiva-agresiva. Y ahí es la invitación entonces a conocer los 4 puntos de una comunicación asertiva, y son estos. Primero, aprender a hablar en primera persona. Los jefes, muchos, tienden a hacer señalamientos.
Es que contigo no, es que tú no estás productivo, es que tú no eres un buen trabajador, es que tú cambiaste y no lo haces bien ya, es que tú no tienes un buen rendimiento y entra con el tú de señalamiento. Sí, yo soy jefe de una empresa y le puedo decir a Walter, Walter, ¿te parece bien si conversamos este tema que está afectando en cierta medida a la empresa? Sería chévere que utilicemos esa primera persona. A mí me parece, ¿qué tal si yo pienso que podemos solucionar esto de esta manera? Pues vamos ya ganando un gran punto en la comunicación para mejorar una productividad. Ese sería el primer punto, utilizar primera persona. El segundo punto sería hablar de un solo tema, como explico yo siempre con la analogía. No podemos hablar al tiempo de cuchara, de cucharita de postre, de tenedor, sino que vamos a hablar simplemente del cuchillo, ¿sí? Entonces vamos a hablar del cuchillo, por favor, que no sean 4 o 5 temas. ¿Por qué? No podemos utilizar tantos temas porque no se podría dar entonces el tercer punto de la comunicación asertiva. El tercer punto de esa comunicación asertiva es la lluvia de soluciones. ¿Cómo podemos solucionar tú y yo este conflicto? Y la inteligencia emocional es poder encontrar soluciones en un momento en que estamos sumamente con una emoción muy desagradable, que no le estamos encontrando la aceptación. Entonces, allí podemos pensar con la técnica de stop, pensar, analizar, calmarnos e irnos a la acción agradable, ¿sí? De saber que podemos solucionar esto. Y eso lo da las funciones ejecutivas, que es esa facilidad que tenemos entonces para ser flexibles, ¿sí? Pero hay que conocer las funciones ejecutivas y esa facilidad de lograr resolver problemas. Entonces debemos adquirir esas características, su conocimiento para poder llevar eso a comunicación asertiva. Entonces hicimos la lluvia de soluciones. Y cuando uno habla de lluvia de soluciones, pues cuando una persona es inteligente emocional, consigue más de 2 soluciones. Si no se practica la inteligencia emocional, no va a conseguir ni una solución, sino que nos mantenemos en el círculo del problema. Y sigue, sigue, sigue el problema. Entonces sería el tercer punto, lluvia de soluciones. El cuarto punto importantísimo es que el hecho de que Natalia, de que los oyentes, de que Walter se sepa regular y que se sepa comunicar, pasa muchas veces esto cuando yo enseño la comunicación asertiva, que me dicen, pero es que yo me comunico asertivamente y esa persona me contesta mal, sus respuestas son agresivas, pasivas o agresivas muchas veces. Entonces yo les respondo, aquí lo importante es el trabajo que haces individual, ¿sí? El trabajo de tu comunicación es la que vale aquí. No cómo está respondiendo esa persona, sino que tú te sepas comunicar de una manera asertiva y conservar la inteligencia emocional. Eso ayuda muchísimo. Entonces, poner límites, ¿sí? Reconociendo la emoción primero de aquella persona que puede ser la agresora verbal o sus gestos corporales son muy fuertes, agresivos. Es ponerle un stop y no puedo colocar hasta mal un momento. Me gustaría entonces hablar, si no se puede, contigo en este momento porque te noto agresivo, lo haremos en otro momento, por favor. Sea el jefe, sea mantener la postura como dice uno. Entonces, con la inteligencia emocional. Se podría decir que si lo limitara yo en 3 pasos o 3 pilares, podría ser continuamente identificar, etiquetar y luego puedo proceder con el tratar, de cierta forma, como poniéndolo en un término exacto, como un camino más corto, ¿sí? A la hora de gestionar emociones. Perfecto. Muy interesante lo que nos has contado, Mercedes. ¿Cómo podríamos entonces recapitular o compilar esos pilares importantes que debe tener en cuenta esta figura de jefe? Pilares de la psicología aplicados al liderazgo. Es importante que este líder tenga autoconocimiento en 3 pilares de la psicología aplicados a la psicología organizacional. El primer pilar sería el emocional. Si yo tengo un liderazgo en una empresa, importantísimo sería entonces hacer reuniones semanales donde yo convoque a este personal y lo primero que haga es validarlo, cómo se siente con respecto a situaciones en la empresa. Sería lo primero. Reforzaría entonces desde el campo emocional su trabajo, destacarlo. Creo que muchas empresas tienen el empleado destacado del año también o del mes, se puede hacer por mes, para poder entonces hacer una retroalimentación del por qué hay algunos trabajadores que no están logrando, por así decir, la empatía, la regulación emocional o la responsabilidad de las gestiones en la empresa. Revisaríamos por qué este siempre es destacado y por qué estos no son destacados.
Entonces los haríamos, como le digo, haciendo un refuerzo positivo, un reforzamiento positivo a aquellos líderes aquellos trabajadores que no lo han logrado. Entonces, los que no lo han logrado, no siempre voy a destacar el líder bueno, ¿sí? Sino que también voy a revisar qué está pasando con ese líder, ese trabajador, que no está logrando esa meta. Esa sería la parte emocional que trabajaremos. Segundo, sería la parte de esos pensamientos, cómo lo trabajaríamos, cómo enseñaríamos a hacer trabajos de reestructuración a nivel organizacional. Y lo podríamos llevar desde el conocimiento de las funciones ejecutivas. Es decir, cómo ese empleado, cómo ese ser humano puede trabajar su flexibilidad cognitiva, es decir, aquella parte dicotómica. No todo puede ser negro o blanco, también hay escala grises. ¿Cómo aprendemos eso de los talleres de la flexibilidad cognitiva? Sería un buen punto. También invitaríamos a hacer talleres de resoluciones de conflicto. Cómo aquel compañero que me está causando a mí incomodidad, también como trabajadora, cómo llevo eso a una resolución de un conflicto. Y para ello invito a 4 pasos de resolución de conflicto, los cuales son estos. Primero, mirar realmente cuál es el problema, ¿sí? Si es realmente un problema o se puede trivializar y dialogar, ¿sí? Porque también puede haber situaciones de corrillos en pasillos, un chisme que se puede generar y puede traer problemas. Eso es algo realmente que se puede trivializar. La efectividad, la producción de una empresa, sí, ya es un problema. Entonces, se escoge primero y revisamos si es un problema, listo, es un problema. Segundo, hacemos la lluvia de soluciones de ese problema. Tercero, revisamos y escogemos la mejor opción de resolución de ese problema entre las opciones que habíamos escogido. Y cuarto, aprendemos ya pasaron 2 o 3 semanas, revisamos entre las reuniones que debemos hacer si ese problema se logró solucionar con la opción que escogimos. Supongamos que no se dio en la retroalimentación la solución al problema y todavía el problema sigue un poquito menos, pero todavía sigue. Entonces replanteamos en cualquiera de las otras opciones y vamos modificando hasta obtener la meta final, que es disuadir esa problemática que está sucediendo y que no se está dando la cooperativa entre compañeros. Entonces, esa es la parte de los pensamientos, las funciones ejecutivas que todos tenemos, que es la resolución y la flexibilidad cognitiva. Podemos ahí seguir a un tema importantísimo que se está dando mucho en las empresas y es aprender a no tener esa reactividad, ¿sí? Tenemos muchos problemas, lo estamos llevando a la empresa y lo que nos puede ayudar es una técnica muy importante, que es la técnica del mindfulness, que es un término en inglés que significa mente plena. Esa mente plena nos ayuda a centrarnos en aquí y en la ahora. ¿Cómo? Varias formas. Una de las formas de estar en el aquí y en la ahora es poder tener nuestra atención en el momento pleno. Primero debemos ser conscientes de nuestra respiración. A veces vivimos en modo piloto, en inmediatez, y eso lo único que hace es que nosotros no hagamos conciencia ni de que estamos respirando. Ejemplo, si yo te digo, Nati, mañana a las 9 debes respirar, y se te olvida, pues deja de vivir porque se te olvidó respirar, ¿cierto? Pero gracias a Dios es algo involuntario. Entonces, está bien hacer conciencia de nuestra respiración. Otra técnica tiene el mindfulness, es el escaneo corporal. Cuando tenemos una situación de malestar por tanto estrés que le dije ahorita, que era el distrés, podemos acostarnos en un lugar en reposo en la oficina y visualizar desde nuestros pies hasta nuestra cabeza aquello que de pronto no está tensionando en el cuerpo. Tenemos una pierna muy tensionada, la mandíbula muy tensionada. ¿Qué parte de nuestro cuerpo tiene mucha tensión? La visualizamos, ¿sí? Ponemos la mano sobre esa parte que nos está incomodando y como sabemos hacer la mayoría introspección, pensamos en que eso se va a disipar y que lo que nos está incomodando se va a solucionar. Esta visualización es importante en el escaneo corporal. Entonces, aplicar esas técnicas como aquel líder que tiene ese autoconocimiento, muy seguro va a tener grandes repercusiones en una empresa y ese personal que se mantenga motivado, con una motivación intrínseca, con esa parte empática, con una regulación emocional, con una comunicación asertiva, muy seguro vamos a tener grandes resultados a nivel organizacional. Okay. Listo, perfecto. Bueno, me gustaría acercarme un poco ya al cierre, inicialmente haciendo un poco una recapitulación de lo que hemos estado conversando, inicialmente sobre la importancia de hacer una buena gestión emocional, primero a nivel personal, es decir,
creo que de este espacio nos podemos llevar que es importante autorregular las emociones a través de técnicas de respiración consciente y otras técnicas de mindfulness, como pues ya Mercedes recién nos contaba. También la importancia pues de conocer en qué momentos el estrés es positivo y en cuáles no es tan positivo, que pues es lo que conoceríamos como estrés y distrés. ¿Listo? También importante pues conocer un poco cómo otras personas de nuestro entorno de trabajo o cuando otras personas, perdón, digamos que están en algo que llamaríamos el hecho, ¿sí? Es decir, algo que pues es más real, algo que es así tal cual, o cuando se trata más de una opinión. Digamos que identificar si es algo 100% verídico o si es algo, digamos, más cuestionable, más una opinión, pues allí eso también nos puede ayudar a identificar en qué momento puedo ser consciente y no tomarme algunas cosas personales que pues nos puede suceder. Creo que a esto me gustaría también agregar y que son algunos temas que ya hemos conversado en episodios anteriores, y es que además de las técnicas de respiración, podemos aplicar también técnicas de relajación, sobre todo pues antes de dormir. Podemos también establecer una rutina de sueño. Como bien sabemos, el no dormir bien nos puede llevar a algunos temas de salud relacionados más que todo con la forma de pronto en la que nos vamos a alimentar, con la forma en la que vamos a gestionar mejor el estrés, puede ayudar a que nos sintamos más o menos ansiosos. Entonces, en términos generales, realmente pues poder tener un sueño de calidad claramente pues también nos puede ayudar a regular muchos temas asociados, perdón, a la parte emocional. Entonces, básicamente la invitación es hacer una introspección y autoconocernos, ya que esto nos va a permitir pues tener una mejor relación con nuestros equipos de trabajo y nos va a ayudar también a nosotros precisamente a ser una pieza positiva en estos equipos de trabajo. Y creo que también es importante mencionar la relevancia de ese rol que juegan los líderes en los equipos de trabajo a la hora de apoyar toda la parte de brindarnos herramientas para que esta gestión emocional a nivel organizacional pues sea mucho más efectivo. Entonces yo creo que de esta manera pues recapitulamos un poco varios de los puntos importantes que tocamos durante pues este episodio. Súper, sí, y me permites agregar, Natalie, que nos has dicho muchas cosas totalmente importantes a tener en cuenta, retomando un poco lo que comentaba Mercedes. Yo creo que también parte de lo que hace la gestión emocional hoy en una persona es cómo aplico buenos hábitos en mi día a día, cómo llevo un ciclo circadiano adecuado, es decir, entre mi periodo activo, mi periodo de sueño y demás, y cómo esto de cierta manera pues también puede ser un factor que impacte en cómo yo estoy emocionalmente. De cierta forma, fomentar buenas prácticas en un entorno organizacional, en buenos hábitos, en salud, en higiene del sueño, consumo de alimentos adecuado y demás, puede pronto directo o indirectamente fortalecer la capacidad de las personas para, digamos, llevar un poco más o mejor sus emociones para el momento de ejecutar una actividad en su día a día, que puede ser tanto repetitiva como no, y pues al fin y al cabo, en cómo nos sentimos, cuánto estrés tenemos acumulados, qué tan irritables somos o venimos siendo, cómo es nuestro temperamento, pueden ser todos factores que de una u otra manera alimentan ese jugo, ese cóctel de situaciones incómodas en los equipos. Entonces, mi invitación también como a todos esos tips, apropiarlos y replicarlos de cierta forma. Y sé que muchos dirán, pero es que mi empresa es un negocio pequeño, no tengo tiempo para esto y demás. Yo creo que es una inversión como todo y los frutos se verán a mediano o largo plazo, pero es un esfuerzo hoy que pues
podrá dar frutos a futuro con todos los retos que conlleve. Así como inviertes hoy, fortalecer tus capacidades de infraestructura, tus capacidades a nivel intelectuales y demás en tu equipo, pues a nivel psicológico también es muy importante buscar o establecer los primeros pininos, que como bien nos ha dicho Mercedes acá, esas herramientas al alcance de cada uno, digamos, son el escalón inicial para poder fomentar en los equipos una buena gestión de equipo, para la redundancia. Entonces, eso, pues, excelente todo, me encantó hoy que nos acompañaras Mercedes y pues conocer un poquito más de este mundo de la psicología, que es un pilar importante, transversal, independientemente de a qué organización o tipo de industria nos encontremos o en qué contexto estemos, una base importante. Me gustaría aprovechar también, ya cerrando un poco, para invitarlos a todos, recuerden a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, Instagram, también pues creo que por acá Mercedes nos puede de pronto comentar dónde podemos encontrar contenido relacionado con tu trabajo y demás para aquellos que estén interesados en seguir ahondando un poco más sobre el tema. Sí, claro. Me gustaría que conocieran el trabajo de la Fundación, en el cual se les brinda beneficios a la comunidad en general, nacional e internacional. Hemos llegado a poblaciones muy vulnerables, no solamente de Colombia, con asesorías psicológicas gratuitas, asesorías de 15 minutos. También estamos brindando charlas internacionales gratuitas los tercer viernes de cada mes. Y también estamos dictando diplomados con las diferentes ramas de la psicología a precios muy asequibles, con el fin de obtener un cambio prosocial. Entonces la invitación es para todos. Vamos a hacer un cambio y lo podemos hacer no solamente en nosotros, sino también en nuestro entorno que tanto se necesita. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Nati, por esta invitación. Y pues sigamos trabajando en estos temas que son tan interesantes. Totalmente. Y dará para otros podcasts, seguramente Natalie esté de acuerdo conmigo. Vernos en un siguiente tema. Claramente acá debajo les dejaremos los enlaces a cada una de las redes sociales nuestras de Out of the Office y de Fundación Yo Me Amo, para que quieran empaparse un poco más sobre nuestro contenido y sobre los proyectos que desarrolla Mercedes. Proyectos excelentes, la verdad. Y bueno, agradecer a todos el día de hoy por escucharnos. Recuerden que este es un espacio para ustedes, para todos nosotros acá, hacerlo lo más ameno posible y seguir aprendiendo sobre nuevos temas, adquiriendo conocimiento. Entonces, recuerden que estuvieron en Out of the Office. Out of the Office. Vemos. Chaito.